Buenas noches. Bueno, vamos a dar inicio a la continuación de una clase con una doctora invitada especial, una clase que se llama Cómo elaborar un trabajo de grado por la doctora Mireya González. Para quien no la conoce, la doctora Mireya González es médico cirujano, egresada de la Universidad Central de Venezuela, especialista en ginecología y obstetricia, egresada de la Universidad Central de Venezuela, sede Maternidad Concepción Palacios. Es directora editora de la revista de Obstetricia y Ginecología, editora ejecutiva de la revista venezolana de Ultrasonido en Medicina, miembro del comité de redacción y coeditores de la revista digital de posgrado y secretaria de la Junta Directiva de la Asociación de Editores de Revistas Médicas de Venezuela. Así que es un gusto tener de nuevo a la doctora Mireya González en esta oportunidad de forma digital. La tuvimos recientemente en nuestro centro, hablando sobre la primera parte de esta clase de cómo elaborar un trabajo de grado. Y bueno, doctora Mireya González, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí con nosotros. Es un placer tenerla. Así que, bueno, adelante, doctora. Bueno, muchas gracias a ti por la invitación y por permitirme compartir con ustedes. Me encanta realmente y me encanta ver el interés de los residentes para terminar su trabajo especial de grado a tiempo, cuando tiene que ser, que se gradúen con su título universitario porque su tesis está lista. Les deseo mucho éxito en ese camino y bueno, en lo que pueda ayudar, yo estoy completamente a la orden. Cuando comenzamos el actividades, hablamos en la primera sesión sobre la introducción del proyecto de trabajo especial de grado. O sea, estamos ahorita en la etapa del proyecto. Quiere decir que todavía no hemos hecho la investigación en sí, no hemos trabajado con las pacientes, sino que estamos planificando el trabajo. Les recuerdo, como manera de introducción a la actividad de hoy, que esa primera parte lleva la información teórica sobre el tema que estamos tratando. Entonces, después de una pequeña introducción que puede tener 1 o 2 páginas, se hace el planteamiento del problema con el sustento, que es el material teórico que respalda a la pregunta particular de investigación, cierra con la pregunta de investigación, pues después del planteamiento del problema se incluye la justificación que debe explicar la importancia de la investigación y, a diferencia del planteamiento del problema, no habla en sí del problema y de la importancia del mismo, sino de por qué es importante hacer la investigación. Son dos aspectos que muchas veces se confunden, pero que son realmente diferentes. Después de la justificación, entonces empezamos con los aspectos teóricos en sí, ¿no? Vienen los antecedentes y el marco teórico. En los antecedentes se suelen incluir alrededor de 10. Yo no sé si la Universidad de Carabobo tiene un límite, en la Universidad Central les ponemos un mínimo de 10, sin límite superior, y esos antecedentes se redactan brevemente, un párrafo cada uno, y siempre haciendo la referencia pertinente, ¿no? Luego el marco teórico, obviamente el marco teórico referido específicamente al problema y no al tema general. Un ejemplo, si estamos tratando de cáncer de cuello uterino, pero dentro del cáncer de cuello uterino vamos a hablar del diagnóstico colposcópico, entonces hacemos una revisión teórica breve del cáncer de cuello, la epidemiología, todo esto, el diagnóstico, pero todo eso en forma muy resumida, y nos vamos a extender en la colposcopia. De tal manera que si otra persona está haciendo un trabajo de cáncer de cuello también, pero va a hablar sobre el tratamiento, pues esa persona, la parte de diagnóstico y de colposcópica, lo va a hacer muy breve y se va a extender más en el tratamiento. De tal manera que esas son las diferencias sutiles que hay en el marco teórico, a pesar de que sea el mismo tema, son enfoques diferentes. Al final del marco teórico se incluyen los objetivos de la investigación, objetivo general y específico, y en la reunión pasada pues aclaramos las diferencias entre unos y otros, y al final esa introducción cierra
con los aspectos éticos de la investigación. Y recordar que siempre que es una investigación prospectiva, tenemos que garantizar que se va a respetar el derecho a la autonomía y se va a incluir el consentimiento informado y bueno, los principios de beneficencia, no maleficencia y justicia social, y que en los estudios retrospectivos, pues también el principio de justicia social, pero son fundamentales el respeto a la, digamos, a la confidencialidad de los pacientes y el compromiso de parte del investigador de no utilizar los datos recogidos de la historia para cosas diferentes a la investigación misma. Entonces ahí cierra la introducción. Nos dedicamos ahora a la parte de los métodos y en los métodos es una parte un poco más técnica y menos teórica. Esa parte inicial va siempre sustentada por referencias y es una cosa que es digamos, como un punto básico y de honor. O sea, en esa primera parte, todo lo que se incluye va sustentado en referencias, tal vez excepto la justificación, que es algo muy personal. Pero aparte de la justificación, allí, en esa primera parte, no hay opiniones del investigador. Las opiniones del investigador se van a expresar finalmente en la discusión. Ok, entonces empezamos con la segunda parte, que son los métodos. Recordamos como parte de lo que es el formato del proyecto, del formato físico, que métodos es un título y como título se escribe, se inicia en hoja aparte primero y se escribe en negritas, mayúsculas, sostenido y alineado a la izquierda. Dentro de los métodos vamos a incluir el tipo de estudio, la población y muestra, las variables, el procedimiento y la estadística. Cada uno de estos son subtítulos, luego se escriben también alineados a la izquierda y en negritas, pero no con mayúsculas sostenidas. Con respecto a los tipos de estudio, ahí nos vamos a extender un poquito más. Hay dos grandes tipos de investigación, la investigación cuantitativa y la investigación cualitativa. Yo les voy a hablar primero de la cualitativa porque realmente es la que menos usamos en medicina, sobre todo cuando es útil para estudios de ciencias sociales y cuando en algún problema médico clínico se le va a dar el enfoque social, se le va a dar el enfoque donde se busque la percepción del paciente. Es un estudio, un tipo de estudio en el cual no entran cuentas, no entran números, no entra estadística siquiera, sino es una narrativa de una entrevista a un grupo generalmente pequeño de pacientes, en donde se plantean las expectativas del paciente con respecto al diagnóstico, al tratamiento o a cualquier situación que se esté investigando. Y luego se relatan esas expresiones. La investigación cuantitativa es la que se utiliza con más frecuencia en medicina y pues a su vez se divide en investigaciones experimentales y no experimentales u observacionales. El mayor porcentaje de los casos nos referimos a investigaciones observacionales, pero también se pueden hacer investigaciones experimentales en mayor o menor medida. La diferencia entre una y la otra es que en las investigaciones experimentales hay manipulación de una variable. Se presentan por lo menos dos variables, una se manipula y en la otra se evalúan los resultados de esa manipulación. Por ejemplo, voy a probar un tratamiento, a un grupo de pacientes se lo doy y a otro no. Cuando yo estoy usando un grupo a quien le doy el tratamiento y a quien no se lo doy, yo estoy manipulando la variable, dándosela a unos y no dándosela a los otros. Y después está la variable que es la que se va a modificar por efecto de ese tratamiento que doy o dejo de dar. Entonces, eso es un estudio experimental.
O un ejemplo de estudio experimental. En los estudios observacionales, por el contrario, lo que hacemos es evaluar lo que pasa en la situación normal, en la situación real. Vamos a evaluar los hallazgos colposcópicos de la infección por virus de papiloma humano. Entonces se hace una serie con una serie de condiciones, obviamente, tratando de que la investigación sea lo más rigurosa posible, pero lo que se hace es observar en pacientes que tienen virus de papiloma humano, que dio la colposcopia, y luego se suman, se evalúan, se sacan medias, se sacan porcentajes, se sacan distintas medidas estadísticas que permiten obtener conclusiones de allí, sin haber manipulado ninguna de las variables. Adicionalmente, esto les venía explicando, la experimental, la manera de resumen, manipulamos la variable independiente para medir los efectos en una variable dependiente y la situación está controlada. ¿Controlada cómo? Bueno, por ejemplo, cuando se hacen esos estudios en grupos en comparativos, pues tratamos de que el resto de las variables estén controladas. No tenemos pacientes con unas características en un grupo y con otras características en el otro, sino que tratamos que las características de los pacientes en ambos grupos sean iguales. Eso no se hace muchas veces o no debería hacerse ex profeso, sino que es algo que se logra gracias a la distribución aleatoria, la distribución al azar. El azar hace eso, que queden pacientes jóvenes en un grupo y en otro, pacientes mayores en un grupo y en otro, más o menos el mismo número de mujeres que hombres en un grupo y en otro, y así las características se distribuyen en forma más o menos homogénea. Al inicio de la presentación de los resultados, cuando se hace este tipo de estudios, debería haber una tabla donde se expresen las diferencias que existen entre un grupo y el otro, y si estas son significativas, esas diferencias significativas implican que hay algún aspecto que no se controló y ellas pudieran influir en los resultados. Por eso es que lo ideal es que las diferencias no sean significativas entre los dos grupos. En los diseños no experimentales observamos los fenómenos como se dan en su medio natural, sin manipulación deliberada de las variables. Adicionalmente, la investigación cuantitativa tiene diferentes tipos de clasificación. Por un lado, la clasificamos según el tiempo, en retrospectiva y prospectiva. Por el concepto nos es familiar a todos y sabemos lo que es una investigación retrospectiva y prospectiva, pero básicamente lo que las hace diferentes es que la investigación retrospectiva se obtiene de fuentes secundarias, mientras que la prospectiva se obtiene de fuentes primarias. ¿Qué es una fuente primaria? La paciente o el paciente que estamos atendiendo. ¿Qué es una fuente secundaria? La historia clínica, los reportes de laboratorio, los reportes de rayos X, en fin, esas son fuentes secundarias. Entonces, cuando yo voy a hacer un estudio hoy y voy a ver lo que ha pasado en el transcurso del año 2022, entonces yo recurro a esas fuentes secundarias, busco las historias, busco los resultados de laboratorio y de rayos X, estoy haciendo un estudio retrospectivo. Pero cuando yo voy a hacer un estudio para ver cómo se comportan las pacientes desde junio a diciembre del 2023, estoy haciendo un estudio prospectivo. Las ventajas de un estudio son las desventajas, de un tipo de estudio son las desventajas del otro. Un estudio prospectivo me permite controlar las variables. En un estudio retrospectivo yo tengo que limitarme a lo que tengo en la historia. Por ejemplo, si yo quiero determinar la glicemia en ayunas, yo al paciente, si voy a hacer un estudio prospectivo, yo al paciente le digo que tiene que venir en ayunas. Y cuando el paciente llega y le pregunto, no, me tomé un poquito de café. Bueno, señor, entonces vuelva mañana y le hago la glicemia mañana. Yo puedo controlar eso.
En los retrospectivos, yo no sé si el paciente que tiene 130 de glicemia fue porque se tomó el café en la mañana y no se reportó. Tengo que tomar el dato y ya. La ventaja del retrospectivo es que se puede hacer rápidamente. Digamos, dependemos de que haya una persona que me proporcione las historias y yo me siento a revisar las historias y paso horas revisando las historias, pero yo puedo tener el trabajo rápidamente. En el prospectivo no, porque dependo de que llegue el paciente, de que pueda reunir la muestra de pacientes que llenen las características que yo necesito. Ok. Según la secuencia, los estudios pueden ser transversales y longitudinales. Los estudios transversales son aquellos estudios en los cuales se evalúa la variable una sola vez. Y los longitudinales son aquellos en los cuales la variable se evalúa más de una vez. Hay el concepto de que los estudios longitudinales son largos y los transversales son cortos, pero no es un concepto real. Un estudio longitudinal, por ejemplo, es la evaluación de un antihipertensivo de efecto rápido, nifedipina. Entonces tengo un paciente con una crisis hipertensiva y le tomo la tensión al inicio, se la tomo, le doy las goticas y después le tomo la tensión a los 5 minutos, a los 10, a los 15 y en 15 minutos yo tengo listo la evaluación de ese paciente. Es un estudio longitudinal porque le tomé la tensión 4 veces. Esa variable la evalué en 4 ocasiones. Mientras que si yo quiero conocer cuál es la tensión arterial de los estudiantes del posgrado de oncología, entonces yo los reúno a todos en un salón y les tomo la tensión una sola vez. Entonces eso es un corte transversal. Obviamente estos ejemplos son ejemplos muy sencillos, pero es solo para dar la idea de lo que es la diferencia entre transversal y longitudinal. Después existen la clasificación según el control de las variables. Hay estudios que son de cohorte y estudios de casos y controles. Yo no sé si han oído esa terminología. Los estudios de cohorte son aquellos que incluyen 2 o más grupos, pero los grupos desde el inicio son grupos diferentes. Quiere decir que tienen una característica particular que es la que los hace formar parte de un grupo o del otro. Igual pasa con los estudios de casos y controles. La diferencia entre uno y el otro es que el estudio de cohorte parte desde un factor de riesgo hacia la enfermedad y los estudios de casos y controles parten de la enfermedad hacia el factor de riesgo. ¿Qué quiere decir esto? O un ejemplo de esto. Bueno, yo tengo 2 grupos, un grupo con cáncer de cuello uterino y un grupo sin cáncer de cuello uterino. Eso es un estudio de casos y controles. Y quiero evaluar los antecedentes para ver cuáles fueron los factores de riesgo que influyeron en unos y en otros. Entonces, yo voy a evaluar en un grupo y en el otro si X cosas, por ejemplo, la presencia del virus de papiloma humano estuvo en los casos y en los controles. Entonces, resulta que en los casos tengo 60-80% de BPH, que son los que tienen cáncer, y en los controles que no tienen cáncer, bueno, a lo mejor hay un 10% de BPH. Si las diferencias son significativas, yo digo que este factor de riesgo influyó en la enfermedad. En el estudio de cohortes, yo empezaría al revés. Yo empezaría estudiando la presencia del virus papiloma humano. Tengo un grupo de pacientes con virus papiloma humano, un grupo sin virus papiloma humano, y lo sigo en el tiempo a ver en un grupo y en el otro qué porcentaje desarrollan cáncer y qué porcentaje no. Igualmente, si ese porcentaje es diferente significativamente, quiere decir que el factor de riesgo influyó en la enfermedad. Entonces, partimos del factor de riesgo hacia la enfermedad o de la enfermedad al factor de riesgo.
Por definición, ambos estudios de cohorte y casos y controles son estudios longitudinales. Y después está la clasificación que solemos utilizar con más frecuencia, que es según el alcance de los resultados. Los estudios pueden ser descriptivos, comparativos o analíticos. Un estudio descriptivo es, bueno, es que el término lo dice muy bien, solamente vamos a describir lo que estamos viendo. Ese estudio descriptivo es catalogado como exploratorio cuando las variables que estamos evaluando y el fenómeno que estamos evaluando es algo nuevo, es una idea completamente nueva en la que no se ha trabajado. Entonces, por eso se considera exploratorio. ¿Ok? Seguimos adelante. No sé si está claro hasta aquí, se oye bien, está funcionando bien la conexión. Perfecto, doctora. Tiene la cámara apagada, no sé si lo quiso hacer así por mayor comodidad No, la verdad con la segunda conexión no la aprendí, es Ok. igual, No, pero se como escucha muy bien. prefiero. Se escucha muy bien Ah, se escucha muy bien y está todo bastante claro. Ujú. perfecto. Bueno, yo les quería insistir aquí un poquito en lo de la investigación cualitativa y las diferencias con la cuantitativa que a veces no se capta bien. La investigación cualitativa está centrada en los sujetos y no en los números de sujetos y quiere comprender o interpretar la realidad social. El investigador interactúa con los sujetos. No se usan variables, sino categorías de análisis. Una categoría de análisis, por ejemplo, sería la percepción de cuál es su lugar en la vida ahora que tiene tal enfermedad, por ejemplo. Y bueno, los datos se recogen mediante grupos de discusión, análisis de documentos o evaluaciones grupales, eh, tipo así como las reuniones de grupo Alcohólicos Anónimos, así, donde hay un grupo de trabajo y donde todos participan y cada uno da su opinión. Ese puede ser un estilo, pero el otro estilo son entrevistas individuales. Son entrevistas que son semiestructuradas, en las cuales, bueno, yo tengo un guión con las preguntas que más o menos me guían en la entrevista, pero doy chance para que el mismo paciente que estoy entrevistando se vaya por el camino que prefiera irse. No es como la investigación cuantitativa, que es una encuesta donde sí o no, A, B y C, está mejor, peor o está de acuerdo o en desacuerdo. Son preguntas muy cerradas. Aquí la entrevista es un poco más abierta. Ok, entonces cuando estamos describiendo el tipo de investigación, solemos hacer esto, ¿no? Y decir, yo no me interesa mucho que como que lean todo lo que está ahí, sino que vean el error. Describimos en una investigación no experimental de tipo correlacional y esto se refiere a esto y a esto y hacemos todo el concepto de lo que es no experimental, de lo que es correlacional, de lo que es en corte transversal y eso no lo necesitamos. Nosotros no estamos haciendo la investigación para, digamos, se supone que demostramos que conocemos los conceptos cuando los aplicamos. No tenemos que dar los conceptos. De tal manera que todo eso lo eliminamos y solamente decimos, el estudio será de tipo prospectivo, descriptivo y transversal, sin explicar. Se supone que si usted dijo que es prospectivo, es porque usted sabe lo que es prospectivo. Bueno, ese es el primer punto, es el decidir cuál es el tipo de estudio y describirlo allí. Luego viene la población y la muestra. La población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una especificación dada. Y la muestra es un subgrupo de esa población. La población son todos los pacientes que consultaron al hospital oncológico por alteración de la citología. Esa es la población. Ahora, la muestra es un subgrupo de esa población. Entonces, la muestra es un subgrupo de esa población que puede ser calculado su tamaño en forma
probabilística o no probabilística, y que además la selección de los individuos que forman la muestra responde a unos ciertos criterios que se establecen al inicio de la investigación. Entonces, hay muestras probabilísticas y muestras no probabilísticas. Las muestras probabilísticas son aquellas en las cuales el tamaño se calcula estadísticamente. Las muestras no probabilísticas son aquellas en las cuales el tamaño lo decide el investigador en función de los recursos con los que cuenta y de los intereses que tiene con relación a la investigación. Entonces, yo voy a hacer una prueba de laboratorio y cuento en el laboratorio con un kit que me permite hacer 80 pruebas. Entonces yo tengo que establecer una muestra que sea de unos 60 pacientes. No puedo incluir más porque sencillamente no tengo los recursos para ello. Aunque el kit es de 80, uno tiene que calcular la calibración, esto, aquello, una prueba que se pierda, todas esas cosas hay que considerarlas al momento de calcular el tamaño de la muestra, y eso es lo que es una muestra no probabilística. También puede depender el tamaño que uno decida de el volumen de pacientes que se reciben, y de repente vamos a trabajar con una patología que no se reciben muchos pacientes, entonces no puedo poner 300 pacientes, a lo mejor incluyo 50 nada más. En cambio, en la muestra probabilística hay cálculos estadísticos. Esta es una forma de estimar la proporción. No todas las muestras probabilísticas se calculan así. Para el cálculo necesitamos el apoyo de un asesor estadístico, pero bueno, esta es la forma más sencilla y conocida de estimar una proporción. Incluimos el tamaño de la población, incluimos el nivel de confianza y la precisión que viene dada por el error estándar. El nivel de confianza usualmente para los trabajos de medicina es de 95% y la precisión es de 5%. Y la proporción es la frecuencia con que el fenómeno que estamos estudiando o la situación que estamos estudiando se presenta en la situación real. Entonces, si yo voy a hacer un trabajo sobre diabetes y embarazo, entonces yo tengo que ver cuántas pacientes embarazadas tienen diabetes, cuál es la frecuencia que se desarrolla diabetes durante el embarazo. Entonces, esa va a ser mi proporción. La proporción la puedo obtener de las hojas de morbilidad, de los registros de morbilidad de la institución en la que trabajo, y bueno, sería lo más exacto para cuestiones de la investigación porque estoy trabajando con la proporción que maneja mi institución. Pero cuando esa información no se dispone, entonces utilizamos la proporción extraída de datos de la literatura. Por lo regular, lo que se recomienda es establecer o buscar 2 o 3 trabajos que establezcan la proporción, la frecuencia de lo que estamos evaluando, y obtener un promedio de 2 o 3 de esos 2 o 3 estudios. Esto es un calculador que está en internet, automáticamente le da a uno el tamaño de la muestra. En la parte de abajo se habla de la proporción esperada de pérdida. Esto es muy importante cuando se trata de trabajos longitudinales, en los cuales pues, los pacientes deben ser evaluados con digamos, con ciertos intervalos. De repente la paciente tiene que venir cada 15 días o cada mes, y a lo mejor un cierto porcentaje de pacientes que incluí en el estudio no vienen a los controles sucesivos. Entonces yo tengo que estimar eso desde el comienzo de la investigación para que la muestra al final siga siendo válida. Ok, entonces hablamos del tamaño de la muestra, ahora vamos a hablar de cómo se selecciona el tamaño de la muestra, y ahora vamos a hablar de los criterios de inclusión y exclusión. En general, los criterios de inclusión y exclusión los decide el investigador según los objetivos que tiene, según la razón por la cual está diseñando la investigación.
Aquí es muy importante que sean muy específicos, que se sepa edad de los pacientes, sexo de los pacientes, que se establezca, por ejemplo, los criterios diagnósticos, sobre qué base se van a considerar y, bueno, en la redacción de los criterios de inclusión y exclusión, vale la pena tener en cuenta que no se excluyen individuos que no están incluidos. Y aunque esto parece pues súper lógico, se comete el error con mucha frecuencia. Algo así como que voy a hacer un estudio en una población entre 15 y 45 años y después voy a excluir los menores de 15 años y los mayores de 45. Eso está de más, evidentemente. Yo no tengo que excluir los menores de 15 porque nunca estuvieron excluidos, ni tengo que excluir los mayores de 45 porque nunca estuvieron excluidos. Así pasa con mucha frecuencia. Entonces, evitamos eso, ¿sí? Repetir los criterios de inclusión, pero en el sentido contrario. Vamos a hablar ahora de las variables. Este es tal vez uno de los puntos del diseño del proyecto que más dificultades trae. Realmente no debería ser así, pero bueno, pero es lo que vemos en la práctica. Fíjense ustedes, por lo regular, las variables se describen incluidas en una tabla como esta, que nos permite operacionalizar la variable. Variables como, por ejemplo, la edad, yo necesito saber qué tipo de variable es, porque eso me va a ayudar a decidir cuál es el procedimiento estadístico que yo voy a seguir para evaluar esa variable. Necesito saber el indicador y los subindicadores. Yo les traigo aquí 3 ejemplos: la edad, el sexo y las estaciones previas, pero vamos a tratar de hacer las variables según los objetivos que utilizamos, que manejamos en la reunión pasada. Entonces, fíjense, estas 3 variables son clínicas, es la dimensión clínica. Si yo pusiera, por ejemplo, como variable glicemia, sería para clínica. Si yo pusiera, por ejemplo, procedencia, sería epidemiológica. Entonces, así la dimensión va variando dependiendo de cuál es la variable que vamos a utilizar. Las variables pueden ser cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas, a su vez, se clasifican en continuas y discretas. Una variable cuantitativa es continua cuando admite decimales. Por ejemplo, la edad es una típica variable cuantitativa continua. Yo puedo tener 20 años, 3 meses, 2 semanas y un día. Y hasta lo podemos seguir dividiendo en horas, minutos y segundos. O sea, esa es una variable continua. Yo puedo sacar allí un promedio, por ejemplo. El promedio de edad fue 35,22. La diferencia con las cuantitativas discretas es que no admiten decimales. Entonces, las estaciones previas es un ejemplo típico de variable cuantitativa discreta. Yo o tengo un hijo, o tengo 2 hijos, o tengo 3 hijos, pero no puedo tener un hijo y medio. Entonces, por eso es una variable discreta. En este caso, no se puede sacar promedio. Lo que se obtiene, por ejemplo, es la mediana y el modo, que son otras variables, otras medidas de tendencia central que también se utilizan para caracterizar las diferentes variables que estamos evaluando. Y bueno, el sexo lo dejé de último, que es una variable cualitativa dicotómica. Las variables cualitativas las podemos, digamos, diferenciar en 2 formas: o en ordinal y nominal, o en dicotómicas y policotómicas. Esto femenino y masculino es evidentemente dicotómica,
Cuando yo digo morbilidades asociadas, pues probablemente sea policotómica. Ajá. Nominal se refiere a que justamente son nombres lo que estoy utilizando, femenino o masculino, diabetes, hipertensión, o cualquier otra patología. Ordinal es cuando me refiero a un orden. Entonces, por ejemplo, cuando estoy evaluando dolor y estoy utilizando una escala visual análoga, el que yo le ponga a la escala visual 0, ausencia del dolor, de 1 a 3 es dolor leve, de 4 a 6 es dolor moderado, de 7 a 9 es grave y 10 es el máximo dolor, eso no quiere decir que sea una variable cuantitativa. Yo no puedo promediar el dolor. Es una variable cualitativa ordinal, porque sigue un orden. El nivel de estudio, por ejemplo, si me interesara estudiar el grado de instrucción, entonces uno lo ordena primaria, secundaria, técnico, universitario. Entonces no es cualitativa, pero es ordinal. Ok. Dicho esto, vamos entonces a trabajar con lo que el problema y el objetivo que veníamos manejando en la reunión pasada. Se los recuerdo, este es el objetivo general: comparar la eficacia del misoprostol sublingual en dosis de 200, 400 y 600 miligramos en el manejo activo del alumbramiento de las pacientes con parto vaginal que se atienden en sala de parto de la Maternidad Concepción Palacios en junio y septiembre del 2023. ¿Se acuerdan que el objetivo general empieza por un verbo en infinitivo y siempre está delimitado? Por eso es tan largo, ¿no? Es decir, parto vaginal, en la maternidad, en el periodo tal. Ok. Dentro de ese objetivo teníamos los objetivos específicos. Yo los puse aquí arriba. En cada lámina incluí uno de los objetivos específicos para que construyamos la variable relacionada con cada objetivo específico. Porque es muy importante esto. Cada objetivo específico relaciona por lo menos dos variables. Y esas dos variables son las que vamos a incluir en nuestra tabla. Entonces, cuantificar el tiempo entre la expulsión del recién nacido del alumbramiento completo usando dosis de misoprostol de 200, 400 y 600 miligramos. Como yo sé que esta dosis de misoprostol forma parte de todos los objetivos específicos, es la primera variable que voy a considerar, dosis de misoprostol. La dimensión es clínica, porque ¿cómo manejo yo el misoprostol clínicamente? El tipo de variable. La dosis es cuantitativa y el indicador pues va a ser cuáles son las dosis que yo voy a considerar. Voy a considerar 200, 400 y 600 microgramos. El subindicador son las unidades con las que trabajo. Entonces, microgramos. La otra variable dentro de ese objetivo es el tiempo entre la expulsión del recién nacido y el alumbramiento completo. Esa variable también es clínica y es cuantitativa, pero en este caso es cuantitativa continua. La primera, por cierto, era cuantitativa discreta, porque a pesar de que yo pudiera darle 250 miligramos, sin embargo, lo que estoy estableciendo para la investigación son esas tres medidas, sin decimales. Por eso esa primera variable era cuantitativa discreta. La segunda, entonces, es el tiempo, es cuantitativa continua. Y yo establezco mi indicador. Puede ser medido por cronómetro, podría ser medido por un reloj, calculado por el investigador, en fin. Lo importante es que en el indicador yo diga cómo voy a contabilizar ese tiempo. Y el subindicador es minutos, porque yo sé que ese tiempo por lo regular no pasa de media hora. Si yo lo que estuviera evaluando, por ejemplo, fuera edad, entonces edad es también una medida de tiempo. Pero si yo estoy evaluando edad y son recién nacidos, pongo días. Pero si son lactantes, entonces pongo meses. Y si son adultos, pondré años.
Entonces el subindicador varía dependiendo de la variable. El segundo objetivo decía medir la frecuencia de hemorragia posparto por hipotonía o atonía uterina, usando las 3 dosis. Entonces, como ya las 3 dosis ya la incluí en la primera, la incluí en la tabla, no la voy a repetir. Voy a hablar de la frecuencia de hemorragia posparto. También es clínica, la variable es cuantitativa continua y ¿quién me indica si la paciente tiene o no una hemorragia posparto? Bueno, el volumen de sangrado. Si el sangrado es mayor a 500 ml. Y el subindicador es un porcentaje, porque estoy hablando de la frecuencia. Ahora bien, el indicador podría ser otro. Yo podría decidir que quien me va a hablar de la hemorragia posparto no es el volumen de sangrado, sino es la diferencia entre el hematocrito de antes y después. Entonces yo establezco que voy a calcular, voy a considerar que el paciente tiene hemorragia posparto según las diferencias entre el hematocrito post, post menos el pre. Y entonces ese es el indicador que me va a hablar de frecuencia de hemorragia posparto. La tercera variable era la presencia de retención de restos ovulares. Y aquí les traigo dos formas de medir esa retención de restos. La idea es que ustedes vean que las variables no son rígidas, que dependen del investigador y dependen de la investigación que se está haciendo. Claro, una vez que uno las establece, así las tiene que medir, pero hasta digamos, en una investigación yo podría considerar que la retención de restos ovulares la voy a medir en función de la revisión uterina y de que yo encuentre restos o no los encuentre. Pero en otra investigación yo podría considerar, no, yo no voy a hacer revisión uterina, yo lo que voy a hacer es un ecosonograma y según el grosor del endometrio, yo establezco si hay retención de restos o no. En un caso sería clínico y en otro paraclínico. En la primera, que es cualitativa, el subindicador sería sí o no, hay retención de restos sí o no. En la segunda, que es cuantitativa, yo lo mido en milímetros porque esa es la forma como se mide en el ecosonograma. Y finalmente, siempre que estamos midiendo algún tratamiento, fármaco o procedimiento, pues siempre hay que evaluar los efectos adversos. Y los efectos adversos, siendo clínicos, son cualitativos, es una variable cualitativa y el indicador pues es el examen clínico del paciente. Es decir, tiene fiebre, vómitos, diarrea, náuseas, temblores. Entonces, de esta manera está lista nuestra tabla de variables que por lo regular nos trae tanto problema. Y fíjense que desglosando objetivo a objetivo, nos damos cuenta que no es tan complicada hacer la tabla de variables. Después de esto, pues incluimos el procedimiento. Después de la tabla de variables, incluimos el procedimiento. El procedimiento tiene que ser una descripción detallada de todas las actividades. Fíjense que tiene que ser tan detallada que permita a otra persona, a otro investigador, hacer la misma investigación con la finalidad de corroborar los resultados. Entonces, yo tengo que decir allí, por lo regular comenzamos diciendo que el proyecto va a ser sometido a evaluación en el comité académico del programa, en el comité de bioética y en las instancias que correspondan según la normativa de la universidad. O de la institución en donde se esté haciendo la investigación. Después, bueno, se seleccionan los pacientes según los criterios establecidos y se les explica el objetivo y el procedimiento que se va a realizar para que las pacientes voluntariamente decidan si quieren entrar o no a la investigación y en caso de que acepte voluntariamente entrar, se le entrega un formulario de consentimiento informado. Ese formulario de consentimiento informado es para que lo exprese mediante su firma. Y esos formularios de consentimiento informado, los investigadores tienen que conservarlos hasta tanto el trabajo esté publicado.
por lo menos. Debería conservarse más tiempo, pero por lo menos hasta que esté publicado. También debe hacerse referencia al procedimiento de asignación a grupos, cómo se asignaron los grupos dependen de tal característica, o si es un estudio comparativo, los grupos dependen, fueron distribuidos al azar, y qué tipo de azar, o sea, si es azar simple, si es un sorteo, cómo se asignaron a cada grupo, porque este paciente está en el A y este está en el B. ¿Qué se le va a hacer a cada paciente? Se le va a tomar una muestra de sangre venosa o una muestra de sangre arterial, se le va a hacer una prueba, una radiografía, se le va a hacer una biopsia, la biopsia se va a hacer con tal procedimiento, la técnica descrita lo más detallada posible. En el caso de que la técnica se haya descrito previamente en el marco teórico, no es necesario volver a describirla acá, pero hay que referirla. O sea, se va a hacer el procedimiento según la técnica de fulano y colaboradores o fulano et al, con su referencia respectiva, asegurándonos de que el procedimiento esté descrito en el marco teórico. Si no lo describimos, hay que escribirlo aquí. Bueno, después que hacemos todo ese procedimiento, por lo regular se nos olvida el seguimiento y los controles, pero hay que señalarlo. Los pacientes se van a evaluar cada 24 horas por 3 días, se van a evaluar mensualmente por 1 año, se van a evaluar cada 15 días hasta 3 veces. Todos los controles y qué se va a hacer en cada control. En el primer control se va a hacer esto, en el segundo se va a hacer aquello. Dentro de métodos, ese es el punto que es un poco más extenso, por decirlo de una manera. Bueno, yo creo que ahí está, es muy importante referir el consentimiento informado, ya se los dije, y también el formulario de recolección de datos. O sea, toda la información se va a recoger en un formulario de recolección de datos y se señalan como anexos. El consentimiento informado debería ser un anexo y el formulario de recolección de datos también. Y pues evidentemente esos anexos van enumerados según la aparición en el texto. Digamos que el consentimiento es el anexo 1 y el formulario de recolección es el anexo 2. Y luego tienen que aparecer al final. Repito el tratamiento estadístico. Les decía que necesitamos muchas veces la asesoría de un estadístico, pero que la reservamos por cuestiones de costo para el informe final. Entonces acá planteamos el tratamiento estadístico de una forma bastante general. Hablamos del uso de medidas de tendencia central, eso tiene que estar escrito allí. Las medidas de tendencia central son media, promedio, mediana y modo. Esas 3 medidas por lo regular hacen falta utilizarlas, sobre todo la media con la desviación estándar. Hablamos de las frecuencias absolutas y relativas y hablamos de la forma para contrastar las distintas variables. Cuando lo contrastamos utilizando el chi cuadrado y cuando son variables cuantitativas, la contrastamos utilizando t-Student. Y establecemos cuál es el valor mínimo de contraste para considerarlo significativo, que en estudios de ciencias médicas por lo regular es una P menor de 0,05. Obviamente el investigador podría decir, no, yo quiero 0,01 porque quiero mayor exactitud. Bueno, todo eso es posible y podrían haber, o de hecho muchas veces hay otros estadísticos que se utilizan, pero como les repito, si tienen la posibilidad de que el asesor estadístico los ayude desde el principio, bueno, perfecto, pero si no, incluimos el asesor estadístico en el informe final. Al final digamos que la tercera parte del proyecto son unos aspectos que nos permiten o le permiten a los evaluadores saber si el proyecto es factible de ser realizado.
porque a veces uno como investigador pues quiere hacer cosas que van más allá de las posibilidades técnicas que se tienen. Entonces, hay que incluir en esos aspectos administrativos los recursos humanos y materiales. Yo cuento con un equipo de ultrasonido marca tal, de tal tipo, de tal cosa, o yo cuento con un colposcopio así asado, yo cuento con la infraestructura del quirófano del hospital tal. Ajá. Además de los recursos humanos y materiales, perdón, el cronograma de actividades, yo de tal fecha a tal fecha, en un grafiquito parecido a este que tenemos acá, de tal fecha a tal fecha yo voy a hacer el proyecto, de tal fecha a tal fecha vamos a recolectar los pacientes y le vamos a tomar la muestra de sangre, los resultados se van a tener de tal fecha a tal fecha, y así se va planificando toda la investigación de manera que los resultados los tengamos para, bueno, por lo menos noviembre de este año, porque queremos presentarlo en diciembre y tenemos que dejar un plazo de unos 15 o 20 días para hacer la base de datos, pasarla al estadístico, hacer el análisis estadístico y luego redactar la parte, tal vez una de las partes más importantes de la investigación, que es la discusión. Porque en la discusión es donde nosotros vamos a analizar los resultados y es donde vamos a expresar nuestro análisis, nuestras opiniones con respecto a esos resultados. Es importante incluir también el presupuesto y financiamiento en caso de que exista el financiamiento por parte de algún ente en particular. Al final de los aspectos administrativos se incluyen las referencias. Las referencias, pues es muy importante que exista un estricto cumplimiento de las recomendaciones del Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas, que es lo que llamamos, bueno, las reglas de Vancouver, que creo que les comenté en la reunión pasada, no son reglas, son recomendaciones, son sugerencias, pero que en la medida en que cumplamos y acatemos esas sugerencias, pues nuestro trabajo va a ser técnicamente de mejor calidad. Después de las referencias, entonces se incluyen los anexos. El trabajo podría tener, el proyecto podría tener tantos anexos como ustedes crean pertinentes. Por ejemplo, si cuando están elaborando el marco teórico, ustedes creen que van a describir una clasificación que es muy extensa y les va a complicar un poco el marco teórico, ustedes pueden hacer referencia. La Organización Mundial de la Salud clasifica los tumores de ovario según el tipo histológico, no sé qué y tal, entre paréntesis, anexo 1. Y entonces aparece como anexo 1 la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. También cuando estamos describiendo el procedimiento o incluso en el marco teórico, si vamos a describir una técnica y queremos, digamos, ver el paso a paso, entonces, bueno, según la técnica tal, entre paréntesis, anexo 2, y en el anexo 2 se pueden incluir algunos diagramas que nos hagan ver con más facilidad esa descripción teórica que estamos haciendo en el marco teórico. Entonces, por eso les digo que los anexos pueden ser tantos como ustedes consideren, pero es obligatorio que tenga la hoja de consentimiento informado y el formulario de recolección de datos. La hoja de consentimiento informado se podría omitir o se debe omitir, obviamente, en caso de que los estudios sean retrospectivos, pero en ese caso se sustituye el consentimiento informado por la autorización que da el Departamento de Historias Clínicas o de archivo o de registros médicos, depende de cómo se llame la institución de ustedes, tienen que darles un permiso y ese permiso se solicita por escrito y se firma y esa autorización firmada se incluye como anexo. Bueno, yo creo que hasta aquí llega el proyecto. Doctora Liliana, cuénteme. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Sí, yo le tengo una Bien, pregunta gracias. acerca de cuando hablaba de
del estudio, cuando hablamos de un estudio prospectivo longitudinal, específicamente exploratorio, cuando usted se refiere a que no se haya realizado no se hayan tomado en cuenta ese estudio o esa variable que vamos a proponer, es en relación a nuestra población, ¿cierto? No, no. Un estudio exploratorio es un estudio que si vamos a suponer, la aspirina se ha usado siempre como analgésico. Ok. Ajá. Esto es una cosa, digamos que no es realidad, pues. No, ¿no? claro, sí. Ajá. Pero siempre se ha usado como analgésico. Pero yo me doy cuenta, o vamos a poner el caso del Cytotec, o del misoprostol. Esos son fármacos que se han utilizado siempre para las gastropatías, ¿no? Correcto. Ajá. Pero entonces la gente empezó a darse cuenta de que, caramba, si las pacientes estaban embarazadas, empezaban a sangrar y podían producir abortos. Entonces, eso fue, digamos, eso salió sin que nadie lo esperara. Okay. Entonces, se hace una investigación para ver si tiene efecto como sobre la fibra uterina, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un estudio exploratorio, porque es un estudio que no se había, en un área que no se había evaluado antes. No es que no lo haya hecho yo en mi hospital o que no se haya hecho en el país, no. Es una cosa que es completamente novedosa. Okay. Okay, entonces, por lo regular, si es un estudio que se ha hecho en otros centros, pero en tu centro no, tú lo mencionas como descriptivo. Descriptivo o comparativo, pero no exploratorio. Es muy raro, un estudio exploratorio realmente es muy poco frecuente. Por eso, sí. Sí. No a estos niveles. Sí. Doctora, en relación al número de gráficos y tablas, ¿ustedes en la Universidad Central tienen algún límite por trabajo? Mira, empezamos por limitar los objetivos. Los objetivos, porque a veces se presentan trabajos en donde hay 15 objetivos específicos. Y si hay 15 objetivos específicos, pues probablemente vamos a tener 20, 25 tablas. 30 gráficas. Exacto, o gráficas. Entonces, objetivos específicos, máximo 5. No quiere decir, o sea, no es un límite tajante, digamos. Si un trabajo requiere 6, serán 6. Y si otro requiere 4, serán 4. Pero tratamos de que estén alrededor de 5. Eso permite que usted haga 8, como máximo 10 tablas o gráficas. Eso es un punto que es importante y bueno, queda para la próxima charla, pero considerar que o son tablas o son gráficas. En un mismo trabajo yo puedo incluir tablas y gráficas, pero cada variable la tengo que representar de una sola forma. Yo no puedo hacer una tabla de la distribución por grupo de edad y abajo el gráfico de la distribución por grupo de edad. Yo tengo que ver, hago la tabla, hago el gráfico, escojo, se ve mejor en el gráfico, entonces pongo el gráfico. O cuando son asociaciones entre cosas, entre variables distintas y tal, generalmente se ve mejor la tabla. Entonces, uno escoge la tabla o el gráfico, pero no las dos cosas. Entonces, digamos que uno podría tener 5 tablas y 5 gráficas, o las 10 tablas o las 10 gráficas, dependiendo del estudio que se trate. Bueno, muchísimas gracias, doctora Mireya. Bueno, vamos a finalizar esta clase el día de hoy y nos vemos entonces la próxima semana. Hablamos, pues. Hasta Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao. Hasta luego.